Yo creo que para empezar nuestro trabajo creo que es importante señalar que existe una gran dificultad a la hora de señalar qué es exactamente una secta, ¿no? Claro, esa dificultad se debe a la diferente diversidad que hay de grupos que se les aplica a este término. Que al final no todos funcionan igual ni tienen las mismas características. De hecho, incluso hasta la misma palabra secta tiene una ambigüedad, ya que por un lado puede venir del latín el sequo, que significa seguir, como siguen los seguidores a su líder, Ujú. o Bueno, también por otro lado puede derivar de la palabra secare, que significa cortar, es decir, que es una separación de un grupo mayor, como una decisión de una religión o una ideología más amplia. Autores como González y Álvarez hablan de esto sobre los 2000. Ujú. Bueno, pues para entender mejor las sectas creo que es importante ver cómo se clasifican, ya que creo que no todas son iguales, ¿no? Sí se pueden agrupar en origen religioso o histórico. Por ejemplo, hay sectas de origen cristiano, como los davidianos, otras de origen islámico, como son los nazaríes, y otras de origen oriental, como la meditación trascendental. y también existen sectas vinculadas con las religiones tradicionales o tribales, como la Iglesia del Señor, o otras que mezclan distintos tipos de creencias, como las unificacionistas, donde destaca el movimiento de Moon. Por otro lado, también están las que se centran en el desarrollo personal y en el bienestar, como algunos movimientos del potencial humano. Eh, por ejemplo, las sectas esotéricas que se basan en ideas más místicas, como por ejemplo la neognosis. Y ya en el extremo más radical yo creo que encontramos sectas satánicas, que son creencias mucho más cerradas y más polémicas. En definitiva, podríamos decir que hay muchos tipos de sectas y son muy diferentes entre sí. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre religión y secta? Hay una gran dificultad a la hora de definir los conceptos porque de la secta con precisión, ya que la causa principal es la amplia gama de que hay un montón de grupos de tipos de sectas y todo esto lo complica. Como hemos comentado antes, el término secta pues, suele explicarse etimológicamente, a partir de los posibles orígenes latinos que tenga. Sí, claro, como ha dicho Marcos, pues por un lado proviene del verbo sequor, que significa seguir, lo que hace referencia a los seguidores de un líder o fundador, ¿no? Por otro lado, también podría derivar del verbo secare, cortar, aludiendo a la idea de separación o de decisión de un grupo mayor como una rama que desprende de una religión o ideología más amplia. Muchas veces se confunde el término de, o sea, el seguimiento de una religión, que es similar al de un grupo, pero son conceptos que son muy diferentes. La diferencia entre la religión y secta no es en el número de seguidores o creyentes de cada una, sino que la religión forma parte de la mentalidad de una persona y en una secta pues se busca cambiar la forma de pensar del individuo. Claro, mientras que la religión está hecha por personas con sus propios defectos y así las llevan a cabo, la secta se margina y se usa el engaño para mantener el secreto y el recuerdo. Entonces podríamos decir que el hombre como que pertenece a una secta, mientras que la religión es el hombre, ¿no? O sea, es del hombre. Sí, ¿y vosotros habéis oído hablar de la secta destructiva? Sí, y cuando hablamos de ella, pues entonces la cosa es como más grave. Exacto, suele tener características involucionistas, antidemocráticas, autoritarias, incluso ultraderechistas, fascistas y neonazis. Además, Interesante. el líder tiene como un papel central y domina completamente a los adeptos de la secta. Sí, además en muchos casos las personas también intentan abandonar el grupo. Las personas que intentan abandonar el grupo pueden llegar a ser perseguidas, castigadas o amenazadas e incluso asesinadas. O sea, que hay varias características Joyas. claras para identificar una secta destructiva, ¿no? Sí, sobre todo que la primera es que existe una doctrina absoluta que está liderada por alguien que considera portador de la verdad absoluta. Y también tienen una estructura en la cual está basada en la teocracia, la verticalidad y la autoridad, donde todo lo que dicen los dirigentes se considera la verdadera fe. No hay... Además, se ejerce como una fuerte presión psicológica para conseguir una adhesión fuerte al grupo y romper con los vínculos que tenga esa persona en el exterior. Por eso suelen vivir en comunidades cerradas, con dependencia total del grupo y sin ninguna intimidad, estando controlados todo el tiempo que se mantienen en la secta. También manipulan toda la información que reciben desde el exterior para que su visión de la realidad sea lo que la secta quiera y utilizan técnicas neurofisiológicas para anular la voluntad. Por eso todo esto puede provocar problemas psicológicos. Además rechazan a la sociedad exterior considerándola como si fuese un enemigo. La actividad principal que tienen es como captar nuevos miembros, recaudar dinero
mediante cursillos que imparten ellos, actividades Ujú. comerciales, industriales o actividades delictivas. Sí, también mediante coacciones psicológicas, que yo creo que es lo que más destaca, ya que obtienen el patrimonio personal de los nuevos adeptos, grandes sumas de dinero, e incluso llegan a conseguir que aquellos adeptos cuyo trabajo se encuentre fuera de la secta destinan su sueldo total o parte de él. Y entonces a todo esto, ¿cómo influyen las tecnologías hoy en día? Pues sí que es verdad que hoy en día las tecnologías hacen que la secta les sea mucho más fácil captar a las personas. Claro, porque por redes sociales pues, es mucho más fácil llegar a muchas personas de forma mucho más rápida. Al final muchas veces con estos mensajes que parecen inofensivos, con temas de bienestar o de crecimiento personal, pues acaban cogiendo a más Claro, gente al final todo el mundo tiene un teléfono y puede y acceder a acceden redes Claro. sociales. a todo eso. Y también el problema es que usan técnicas de manipulación psicológica bastante sutiles y así crean pues poco a poco esa confianza y dependencia, sobre todo en personas más vulnerables como pueden ser los menores. Claro. Esto hace que sea más difícil identificar cuando estamos ante una secta, ya que no siempre se presentan como tal. Pueden llegar incluso a engañar a la persona o incluso a cometer delitos. O sea que entonces el internet ha complicado todo esto, ¿no? Claro. ¿Y qué perfil suelen tener las personas captadas por la secta? Pues necesita un perfil único de persona que pueda entrar en una secta, pero sí hay factores que aumentan el riesgo de entrar en ella. Sí, como por ejemplo, pues puede influir mucho que el mensaje del grupo encaje con las creencias, valores o necesidades personales de la persona en ese momento, lo que facilita que lo perciba como atractivo o verdadero. Claro. También es muy importante la influencia del entorno social. Si una persona de confianza pertenece al grupo, es más probable que se genere más aceptación hacia la secta. Además, también influye las crisis emocionales o vitales, pues como pueden ser duelos, rupturas, Claro. problemas familiares, todo eso. Y eso hace que aumente la vulnerabilidad. Entonces, la persona pues, puede buscar apoyo, sentido, estabilidad, todo eso. Y al final lo que viene siendo la juventud, cuando tú eres joven, Pasan por más procesos. ahí está, tienes menos experiencia con la vida básicamente, vas buscando una identidad y una mayor influencia del grupo pues te hace acabar cayendo en una secta. Claro. También, del mismo modo, las personas que son procedentes de familias desestructuradas o tienen carencias afectivas pues pueden ser más susceptibles, ya que pueden encontrar dentro de estos grupos pues esa sensación de pertenencia o ese apoyo emocional que necesitan en ese momento. Sí, además yo creo que también la falta de información o de educación crítica puede facilitar la captación, la manipulación y la dificultad, y dificultar la identificación de las dinámicas manipulativas. ¿Y cuáles son las edades más destacadas en España? Pues yo diría ¿Y cuáles son las edades más que uno de los más conocidos es el camino neocatecumenal. Ya que surgió en los años 60 como respuesta a la crisis del catolicismo. El objetivo de este movimiento era recuperar a las personas bautizadas que se habían alejado de la iglesia. Lo hacían mediante pequeñas comunidades donde daban importancia a la palabra de Dios, el bautismo y la convivencia. Pero también recibió muchas críticas por su carácter cerrado y por ciertas interpretaciones doctrinales. Existía el riesgo de que sus miembros se alejaran de la iglesia. Por ejemplo, otro ejemplo de esto es la organización Impulso Social, que está vinculada al Opus Dei. En este caso el enfoque es diferente, ya que trabajan en intervención social frente a la pobreza mediante una investigación que se basaba en una observación más activa y entrevistas. Este grupo se centraba en niñas jóvenes y le ofrecían información integral combinando los valores, los conocimientos y las habilidades sociales. Además buscaban desarrollar profesionalismo, aprender a relacionarse con otras personas y adquirir competencias que les fueran útiles en su vida diaria y en su futuro profesional. Y lo planteamos como un crecimiento personal y espiritual. Al final, después de todo esto, es más normal que os preguntéis pues, cómo siguen existiendo todas estas sectas, que al final, no hay un Estado y cuerpos de seguridad que intervengan en esto. Claro. Pues sí, pero es muy difícil por la libertad religiosa que ampara a toda la secta. Es verdad, en España el artículo 16 de la Constitución es el que hace referencia a que existe la existencia de una agrupación religiosa, o sea, que si existe una agrupación religiosa no se considera delito, aunque sea alternativa a la cristiana. Claro, entonces que esto limita bastante la investigación por parte de la policía y la intervención de las fuerzas de seguridad. Pero entonces, ¿cuándo pueden intervenir las fuerzas de seguridad? Pueden intervenir pues, cuando identifican delitos, conductas amparadas en el Código Penal y pues como son los delitos de coacción, de estafa, de manipulación, todo eso.
Por eso las actuaciones que se realizan van más orientadas a la persecución de los delitos que puedan cometer las sectas que a la ilegalización de las organizaciones por la amparación de de la ley. del artículo 16. Aunque esta ilegalización es muy difícil en España, se verá que tenemos algunos casos como el caso de Mesías, que para ello tuvo que infiltrarse un miembro de los cuerpos de seguridad del Estado por el hermetismo de estas agrupaciones y para ver lo que se hace ahí dentro. Yo creo que en conclusión el fenómeno de la secta no es algo reciente, viene ya de mucha historia, pero que sigan en pie en nuestro siglo no se entiende sin la libertad. Pero que sigan en pie en nuestro siglo no se entiende sin la religiosa. Claro. Vale, entonces en nuestro país entiendo que la existencia de un grupo religioso no es un delito grave. Entonces eso limita bastante la investigación e intervención de las fuerzas de seguridad, ¿no? Pues sí, y por eso las actuaciones por parte de las instituciones se orientan a la persecución de delitos más concretos, más que la propia legalización de las organizaciones. Aunque sí que es verdad que existen algunos casos en España en el que se ha ilegalizado grupos sectarios, como fue el caso Mesías. Pero son investigaciones muy complejas, que en su mayoría es necesaria la infiltración de algún miembro de los cuerpos de seguridad del Estado para recoger pruebas y que la sentencia sea firme, ya que en el hermetismo de este tipo de agrupaciones religiosas pues se suelen dificultar bastante las investigaciones. Yo creo que el análisis de la secta necesita una visión interdisciplinar que combine todos los puntos de vista legales, criminales y sociales, brindando más importancia a la continua investigación de métodos efectivos. Y también realista para intervenir y prevenir y detectar el grupo que presente dinámicas abusivas, sectarias de nuestro Estado de derecho. Sí. Pues sí. Yo creo que ha quedado bien claro lo de la secta, ¿no? Sí. Está bien explicado. Pues nada, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta luego. Y religiones.